oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, el Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de la casa paterna y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque con vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecimos sacrificio desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Asirio, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Que quejas contra los judíos ante Asuero y Artajerjes. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos de Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, el rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tu siervo del otro lado del río te saludan. Sea notorio, rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la casa, la ciudad rebelde y mala, y levantaron los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio, rey, que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tu padre. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempos antiguos forman en medio de ellas rebeliones, por la que esta ciudad será destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad es reedificada y son levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. La respuesta real. Y el rey asirio envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad en tiempo antiguo se levantaron contra los reyes y se revela y se forma en esta sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se le pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues dad orden de que cesen aquellos hombres y no sean esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no sean negligentes en esto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. Aunque cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída,
delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de Dios porque estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año del reinado de Darío, rey de Persia. Tan pronto como comenzó la buena obra de reedificar el templo, surgió la oposición. Los samaritanos, enemigos de los judíos y de su religión, se empeñaron en obstruir la obra. Se ofrecieron primero a participar, les desanimaron, entonces a fin de disuadirle, obtuvieron de él más una orden para detener la obra, lo que siguieron. Un ejemplo de la vieja enemistad puesta entre las simientes de la mujer y las simientes de la serpiente. El templo de Dios no puede ser edificado porque Satanás está furioso y la puerta del infierno luchan contra la obra. Lo mismo pasa con el reino de Dios y con el evangelio. Tienen que soportar tremendamente oposición de las fuerzas del mal. Los repatriados son llamados los hijos del desierto, como nacidos en la cautividad, recién venidos del exilio, donde la mayoría de ellos habían nacido y llevaban todavía la marca de la cautividad. Aunque ya no eran cautivos, estaban aún bajo el control de aquellos en cuyo poder había estado durante tanto tiempo. Israel era el hijo primogénito de Dios, pero por sus iniquidades se había vendido y esclavizado, convirtiéndose así en el hijo de la cautividad. Los que se oponen a la obra son llamados aquí enemigos de Judá y Benjamín. No eran los caldeos ni los persas, sino los que había quedado de las 10 tribus del norte y los extranjeros. Aquí se habían unido con ellos, practicaban así la híbrida religión que vemos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, llamando al pueblo de la tierra. Son también llamados el pueblo de la tierra. La oposición que ofrecieron tenía mucho de la astucia de la serpiente antigua. Cuando se enteraron de que iba a construir el templo, se dieron cuenta inmediatamente de que eso suponía un golpe, falta para su superstición, y decidieron oponerse a ello. Se ofrecieron primero a cooperar con los israelitas en la obra de la construcción, para tener así la oportunidad de redactar la construcción bajo capa de apresurarla. Su oferta parecía a primera vista plausible y estupenda. Edificaremos con vosotros porque vosotros buscamos a vuestro Dios. Esto era falso, pues aunque buscaban al mismo Dios, no lo buscaban a él, ni lo buscaban de la forma que él había ordenado. Pero los jefes de las casas paternas de Israel se dieron cuenta pronto de que no venían con buenas intenciones, a pesar de sus buenas palabras, sino que los que realmente intentaban eran estorbar la construcción. Lo que les respondió claramente: no nos conviene edificar con vosotros. No tenéis parte con nosotros en esto, pues no son verdaderamente israelitas, ni sois sinceros adoradores de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Así que no podemos tener comunión con vosotros. Nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Cuando le fracasó el primer plan, hicieron cuanto pudieron para distraerles de la obra y desanimar al pueblo. Los fríos e indiferentes fueron así intimidados. No nos extrañe el que los enemigos de la iglesia no se den punto de descanso en sus ataques contra ella, pues el Señor, a quien sirve y cuya obra lleva a cabo, no se cansa de dar vueltas por la tierra para hacer daño. El autor sagrado traza ahora una síntesis histórica de la oposición que los
repatriados encontraron para edificar el templo durante más de medio siglo. Reinados de Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, el Asuero de la Biblia, el Artajerjes I, tras el largo paréntesis, el versículo 24 al reinado de Darío I para continuar la narración. Se habla en el versículo 7 de la carta que los samaritanos escribieron a Artajerjes a fin de que diesen orden de que no siguiera adelante la obra. En esta carta lanzarían las mismas acusaciones que había presentado Asuero. Tan pronto como éste tomó posesión del trono, tanto en la prisa que los enemigos de Dios y de la iglesia se dan para aprovechar la primera oportunidad de hacer daño. Si tan solícitos estuviéramos nosotros en servir de provecho, las personas encargadas de escribir estas cartas son mencionadas por su nombre, así como las de hecho la redactaron. Se repiten los nombres de los redactores, junto con los demás conjurados contra Jehová y contra su templo. ¿Qué daño le hacía a todo eso la construcción del templo? Sin embargo, todos los procedentes de las distintas colonias en que se habían establecido desde la deportación llevaban a cabo por Asurbanipal, rey asiria, llamado aquel Asnapar, quien completó así la obra de Esar-Adón. Se pusieron de acuerdo en oponerse a los repatriados, quizás porque los profetas de Dios de Israel habían predicho la desaparición de todos los dioses de los gentiles. Esdras extrajo de los anales de los reyes de Persia una copia de las cartas que estos conspiradores escribieron a Artajerjes. En aquella se presenta como muy leal al gobierno y preocupados por el honor y el interés del reino, siendo que no mantienen del palacio, porque somos salados como con la sal del palacio, y no podemos vivir sin esa manutención. En la misma manera de la carne no se mantiene fresca sin sal. En consideración a esto, no es justo ver el menosprecio del rey, pues tu reino peligra si esa ciudad es edificada. Presentad a los judíos como desleales y peligrosos para el gobierno y llaman a Jerusalén ciudad rebelde y mala, así como perjudiciar a los reyes y a las provincias. La forma en que las presentan el pasado es insidiosa, pues afirma que Jerusalén fue destruida a causa de la rebelión que se formaba en ella desde antiguo. Es cierto que Joacim y Sedequías se habían rebelado contra el rey de Babilonia, pero sus esfuerzos habían estado justificados si se hubiesen puesto primero bien con Dios. No podrían sin más ponerle a Jerusalén la marca de la ciudad rebelde. Además, los judíos habían dado abundantes pruebas de buena conducta durante su cautividad, lo que basaba para quitarles ese reproche. La información que ofrecen acerca del presente es completamente falsa. Tan lejos estaban de levantar los muros de la ciudad que ni lo habían intentado, como se ve por la condición en que estaban muchos años después. El muro derribado, lo único que se hacía hecho era comenzar a poner los cimientos del templo, conforme le había ordenado Ciro. Los pronósticos de las consecuencias que prevén eran totalmente infundados y absurdos. Predicen que si Jerusalén es reedificada, no solo serán los judíos los que no pagarán tributo, impuestos y renta, sino que todas las comarcas de este lado del Éufrates se sacudirán del yugo del Persia. Al seguir el ejemplo de los judíos, harán daño a sí mismos, sino también a sus sucesores. El erario de los reyes será menoscabado
pues puede verse hasta qué punto cada línea de esta carta está llena de malicia y de astucia propia de la serpiente antigua. Las órdenes que le dio el rey de Persia en respuesta al informe de los samaritanos le enviaron contra los judíos. Se dejó ganar por la falsedad de ellos y expidió un decreto para que pasasen la obra, para hacer la obra. Consultó los anales de Babilonia y otros países en lo concerniente a Jerusalén, y halló lo que de rebeliones señaladas por los acusadores tributarios a todos los países de este lado del Éufrates. Por tanto, mandó que ordenasen parar inmediatamente la construcción de la ciudad. Ni él ni los peticionarios mencionarán el templo, pues sabían que Ciro había dado orden de reedificarlos. El uso de los enemigos de los judíos hicieron de dichas órdenes tan fraudulentamente obtenidas, se le autorizó únicamente para que parase la obra de reedificación de la ciudad, pero al tener de sus parte la fuerza y el poder, la interpretación, como también podrían detener la construcción del templo, pues esto era lo que ellos intentaban principalmente. Las consecuencias fue que cesó la obra de la casa de Dios por algún tiempo a causa del poder y de la insolencia de sus enemigos. Durante el reino oposición para reedificar. Durante el reino de Ciro, los enemigos de Judá y de Benjamín mencionados en este versículo 1 eran descendientes de colonizadores de otros países que habían sido establecidos en la tierra cuando Asiria se llevó el reino del norte al destierro. Estos colonizadores se reunieron en matrimonio con los judíos que habían quedado en la tierra, de donde descendieron los samaritanos. Vinieron a Zorobabel y quisieron tener parte en la reconstrucción del templo. También adoraban a Jehová, pero él era tan solo uno de los tantos dioses en su sistema religioso idólatra. De modo que los líderes de Israel rechazaron su oferta. Los samaritanos cambiaron entonces su estrategia. En primer lugar, trataron de intimidar al pueblo de Judá. Lo atemorizó para que no edificaran. Asimismo, sobornaron a los consejeros para que ejercieran presión en la corte real contra Israel y frustraran a los judíos, empleando tácticas de temor. La obra del templo consecuentemente se interrumpió. Versículo 24 sigue cronológicamente el versículo 5. Los enemigos de Judá consiguieron éxito al detener la obra del templo hasta el año segundo del reinado de Darío. Durante el reinado de Asuero, el versículo 6. Hasta ahí. Sí. No, sigue. Durante el reinado de Asuero, el versículo 6 hace referencia a una carta que había sido escrita durante el reinado de Asuero, en la cual había acusaciones contra los judíos. Los versículos del 7 al 23 mencionan otra carta escrita en los días de Artajerjes, acusando a los judíos de reconstruir la ciudad y sus muros como un acto de rebelión. El rey ordenó de inmediato que la obra se detuviera. Durante el reinado de Artajerjes, la reconstrucción del templo se reinició y terminó durante el reinado de Darío, quien gobernó antes que Asuero y Artajerjes. Por lo tanto, las cartas a las que hacen alusión los versículos fueron escritas después de que el templo había sido reconstruido. Tiene que ver con los intentos de reedificar los muros de Jerusalén, no el templo, pero están colocadas aquí fuera del orden cronológico como ilustraciones, adiciones de los intentos hechos para obstruir la obra de los exiliados. El lenguaje
utilizado desde el 4.6 al 6.8 es el arameo, en lugar de hebreo. Este es el lenguaje utilizado en Persia para los decretos oficiales.